Luz Ramírez Prieto es directora de Espacio Alejandría Cultural desde 2002. Luz es una persona con una marcada vocación filosófica. Lleva 23 años impartiendo cursos de filosofía para vivir, de una manera totalmente altruista, generosa, contribuyendo de esta manera, a través de los valores humanos que nos aporta la filosofía, a mejorar su entorno y el mundo actual, trayendo, rescatando y vitalizando tesoros clásicos que tan necesarios son en nuestros días. Luz compagina su vida entre la ética y la estética, tan unidos en los conceptos platónicos. Una ética basada en una acción acorde y una estética basada en la armonía y las proporciones. Luz es un ser humano que se siente aprendiz ante todo. Observa la vida como un ejercicio de aprendizaje, de agradecimiento, y es a través de la filosofía que canaliza esta doble faceta de aprendizaje y enseñanza como lo hace. Esta es Luz. Vamos a darle un aplauso. Bienvenida a nuestro programa. El título de hoy es La filosofía, o sea, el poder transformador de la filosofía. Y estamos uniendo varios aspectos donde hablamos de una transformación, de un poder que le damos a la filosofía a través de esa transformación. Y es cierto que en los últimos tiempos la filosofía ha ido derivando en diferentes enfoques, porque ya no es la filosofía antigua o la filosofía clásica, que por ejemplo en realidad es el concepto originario de filosofía, que es la filosofía en esencia. Bien, hecho este preámbulo, vamos a... ¿Qué es filosofía? ¿Qué se llama filosofía? Amor al conocimiento. Muy bien. Etimológicamente se sabe que filo es búsqueda o amor y sofía es conocimiento, sabiduría. Entonces nos situamos en que filosofía, per se, en la misma palabra, indica que es una búsqueda de conocimiento. En un peldaño más arriba es un amor a la sabiduría. Entonces ya tenemos este punto donde, por ejemplo, Mónica Caballé, en este libro de la sabiduría recobrada, habla de la sabiduría relacionándolo con la filosofía y la filosofía actual como una filosofía más teórica, especulativa, y hace una distinción entre aquello, si le damos utilidad o no a la filosofía, que es ese enfoque por lo que hace unos años se ha puesto tan en boga el tema de que si se restringía las humanidades y la filosofía en los programas de estudio, o si se mantenía o se quitaba o se dejaba de poner. O sea, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Qué utilidad le damos a la filosofía? Aquí tendríamos ese punto, ese hándicap, que sería cuando estamos hablando de que si la filosofía es útil o si la filosofía sirve para algo. Pues si nos vamos al concepto original de la filosofía, cuando empezó en sus orígenes, tenía un todo, tenía una concepción unitaria, donde como búsqueda de conocimiento todo estaba ahí dentro, todo. Café con leche, Sin embargo, encaminado con al el sol. correr del tiempo se ha ido haciendo una bifurcación, una división, un enfoque distinto de lo que era a priori ese enfoque de filosofía como búsqueda de conocimiento, como sentido de la vida, como conocimiento de uno mismo, como desarrollo interior en la práctica de ese espacio, y lo que se ha ido derivando paulatinamente, poco a poco, en simplemente un tipo de conocimiento teórico, academicista. Bueno, ¿quién me sabría decir qué es esto? De verde. Centro, como corazón, como fuerza, como aquella parte latente. Es el centro que unifica todo lo demás y va hacia la periferia, desde ese enfoque que desde el corazón irradia todo como los radios de una rueda. Llega a todos los sitios equidistantes con la parte con el trozo
del centro correspondiente, pero equidistante a a la periferia. Nuestro punto es equidistante desde el centro a la circunferencia. Vamos a estar centrados. Vamos a estar centrados como seres humanos, y si hablamos de lo que trae una filosofía, va a aportar desde su centro corazón a irradiar a todo alrededor, va a irradiar ese conocimiento en la misma proporción. Esto creo que se entiende, ¿verdad? Y es bastante gráfico, porque estaba justamente comentando que las imágenes, Confucio diría que en el cielo están las imágenes verdaderas. En la tierra es la sombra de esos conocimientos, de esas imágenes. Pues esto, aunque sea una imagen que ponemos y quitamos, sí que nos abre a otra dimensión, porque no solo lo estamos diciendo con palabras, con la parte del intelecto. Estamos trayendo a nuestra mente, a nuestra memoria, una capacidad de despertar, una capacidad, una potencia que nos trae de forma muy visual un conocimiento, y no siempre acompañado de palabras, porque a veces las palabras se enredan y, como decía esta señora, esta filósofa Mónica Caballé, dice, y llegan a terminar de empapelar toda la pared. No está en el centro, está, porque incluso a veces está fuera, y buscamos fuera lo que tenemos dentro. Y la filosofía se convierte en algo mucho más teórico, academicista, donde a veces, y según profesores y sitios y lugares, es más el concepto de historia de la filosofía que la filosofía en sí. Y ahora voy a poneros otra imagen. ¿Dónde está ahora el corazón? En un ladito. No esta persona, sino una persona que no está centrada. ¿Cuántas veces decimos, es que estoy descentrada, voy muy rápido, no he encontrado el centro? Lo mismo ocurriría con la filosofía. Esa disociación, ese divorcio de la filosofía original a la filosofía actual, que por eso quizá, porque ha perdido esa utilidad intrínseca a la filosofía y se ha quedado solo desde el punto de vista utilitario. Podríamos hablar y decir que esta filosofía actual, hemos dicho, vamos a hacer esa diferenciación, esa filosofía actual ya no conlleva una práctica incorporada sí o sí. Ya podemos ver a muchos filósofos que son más teóricos o más aquellos que piensan, pero no que actúan. ¿Y a quién se le ocurre, a cualquier griego o romano de la antigüedad, que pensaran una cosa, sintieran otra e hicieran otra totalmente distinta? Para ellos era ilógico. Esto que va de arriba hacia abajo, si nos vamos a los tres mundos que nos plantea Platón, tenemos estos tres mundos: el mundo superior, que es el mundo del nous, el mundo intermedio, nous, psique, y la parte inferior, soma. El mundo superior, el nous, que sería esa parte mental, del bien, de los arquetipos. El mundo, también lo llaman la parte del espíritu. El mundo intermedio, que sería esa parte de la psique, de la emoción, pero también podríamos decir que es el alma, aquello que, cuando decimos que es el alma, el corazón, aquello que lo mueve, a lo que los griegos hablaban de la psique como una mariposa, porque es aquello que tiene que hacer todo un proceso, de transformación. Yo creo que todos sabemos o conocemos que realmente para que una mariposa salga, vuele, necesita pasar por todo un proceso de transformación interior muy grande. Ese proceso de transformación es que tiene que dejar el estado anterior para abrirse a un nuevo estado, a una nueva forma de ser, de pensar, de sentir. Y es cuando nos dicen que realmente un conocimiento, cuando es de verdad, con una carga interior, llega a nosotros,
sí o sí, si de verdad nos ha conmovido el corazón, en nosotros hay un cambio cualitativo de conciencia. Entonces ya no podemos hacer igual que cuando no lo sabíamos, porque ahora lo sabemos. Al hablar de mitos, por ejemplo, ¿qué nos dicen que es el mito? El mito pertenece al mundo intermedio. Ese mundo intermedio es donde tenemos en la parte de arriba de todo el mundo arquetípico, como hemos dicho antes. En la parte de medio hemos dicho que está el mundo mitológico. Y en la parte inferior está el mundo concreto, el mundo en el que vivimos. Pero ¿qué ocurre con el mito? El mito, que se puede también definir de varias formas y maneras, pero lo que nos interesa ahora es esa parte de conocimiento, de significado profundo que tiene el mito, que viene bañado desde la parte de arriba. El mito está aquí. El lenguaje del mito es el símbolo. Y por eso se dice que los símbolos son aquella vestimenta de la verdad desnuda que está aquí arriba. El arquetipo es una verdad desnuda, como no lo podemos llegar a entender, necesita vestirse y se viste con el mito. Y hay otras veces que hay muchos hechos en la parte concreta que se han ejecutado en muchas ocasiones, y entonces ya no nos interesa tanto el hecho concreto de la parte histórica, la parte objetiva, sino aquel conocimiento subjetivo, aquel conocimiento que viene a decirnos de forma psicológica, y entonces se utilizan y se hace mito y volvemos a ese mundo intermedio. Como también diría el divino Platón, de tanto ver algo de forma cotidiana, aunque sea negativo, pero de verlo todos los días, lo vamos aceptando y lo vemos como normal. Y estamos entrando más bien dentro de esa tónica. Bien, pues siguiendo entonces con el concepto de utilidad, si es útil o no la filosofía, podríamos entonces hablar y plantearnos, ¿qué es útil? Pues útil es aquello que puede sacar provecho o es algo que sirve, ¿no? De ahí que vendríamos a hablar de dos enfoques también de utilidad. Una utilidad extrínseca, fuera de, como cuando hemos sacado el corazón fuera de, que solo es un tipo de utilidad utilitaria e instrumental. Yo, no sé, un cuchillo, un boli, unas tijeras, lo uso en la medida que me sirve para otra cosa, pero no es el fin en sí. La filosofía que busca las esencias, que es esta filosofía que queremos rescatar, esta filosofía que busca las esencias, lo que sí que tiene es el fin en sí. ¿Y cuál sería el fin? Podría uno decir. Claro, es una utilidad intrínseca, donde somos nosotros mismos el objeto y el objetivo. Porque el cambio se tiene que dar en nosotros, la modalidad interna, el cambio interno, ese concepto de transformación se tiene que ir haciendo paulatinamente en cada uno de nosotros, dependiendo la capacidad que podamos entender. Y ahí vendría otro punto de lo que es reflexión y de lo que es comprensión. Y entonces la filosofía se convierte en un fin intrínseco, en una utilidad intrínseca, no tanto por lo que exteriormente vaya a hacer, sino por el valor que va a sacar de nuestro interior. Y ahí es cuando modificamos interiormente, y es cuando viene ese poder transformador de la filosofía. Cuando nos damos cuenta de algo, cuando reconocemos algo en nuestro interior, cuando podríamos decir hemos incorporado en nosotros un nuevo conocimiento, nos dicen que sería de tontos, sino de idiotas, actuar de la misma manera como si no lo supiéramos. Pues seguimos con el tema de esa filosofía o de ese concepto de utilidad, de utilitarismo, donde está más relacionado con el tener, y el de filosofía que busca las esencias está más relacionado con el ser. Muchas veces, sí, ya como estoy haciendo como dos columnas, ¿verdad? El tener y el ser. Pues en el tener queremos ir a llenar ese vacío con más cosas externas. Y vamos a comprar más, y vamos a adquirir más cosas, y nos movemos más exteriormente a nivel horizontal. Un movimiento horizontal, mucho movimiento, pero no horizontal. No hay nada que nos haga elevarnos como seres humanos, sino que tendríamos que despertar otro aspecto de nuestra mente que sea más condicionada y más conectada con el ser, con la esencia de lo que somos. Entonces, ¿cómo
llegaríamos a esa alegría esencial? ¿O cómo quitaríamos ese dolor esencial? Quitaríamos ese dolor esencial cuando empecemos a llenarnos interiormente y a buscar otras cosas y no solo lo que dura menos. Ahí podríamos añadir otro punto, que es la parte de lo duradero y lo no duradero. Realmente la filosofía, cuando se enfoca de esta manera, sería una filosofía trascendente, trascendental. Una filosofía que busca aquellos aspectos que duran más, no aquellos aspectos que duran menos. La filosofía intrínseca, aquella filosofía que nos da una utilidad por el valor en sí, esta es la que es maestra de vida, la que nos despierta en nuestro interior todo un potencial porque lo tenemos dentro. Esta filosofía es la que nos ayuda a encontrar el sentido de la vida. La filosofía originaria, aquella que busca las esencias, aquella que nos han hablado Confucio, Platón, Aristóteles, Séneca, Marco Aurelio, Cicerón, Epícteto, es aquella que trata y que vuelve otra vez a recobrar un sentido en el momento actual, porque es aquella que nos trae un proceso de libertad y de transformación interior que nos trae fortaleza y bondad. No tenemos que disociar, o no tenemos, que separar estos dos aspectos. Fortaleza porque vamos fortaleciéndonos mucho más en nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, en hacer diferentes aspectos. Y, por otro lado, tenemos que saber comunicarnos y relacionarnos con una mayor calidad humana. ¿Cómo poder hacer el proceso de transformación en mí? Quizás esto se puede interesar, ¿verdad? Bueno, siempre acudiendo a Platón podríamos tener dentro de esos 4 arquetipos platónicos, podríamos quedarnos en la verdad, la belleza y el bien. Y la justicia es la que va a poner orden en todo. Pues vamos a imaginar que esto ahora somos cada uno de nosotros. En la medida que yo, como decíamos antes y ahora lo aplicamos para nosotros, me conozco, conozco lo que hay en mi interior, conozco dónde está mi corazón, si a veces está más para acá, si a veces está más... Da igual, la cosa es empezar a situarnos desde dónde partimos, dónde estamos, hasta poco a poco poderlo llevar al centro. Lo importante es empezar la famosa frase asociada siempre a la filosofía, conócete a ti mismo, que está tallada en el frontispicio del templo de Delfos, de Apolo en Delfos, pues nos habla de la necesidad imperiosa que siempre ha tenido la filosofía y que la primera máxima, la primera consigna que nos decían es conócete a ti mismo. Si nos vamos a un conocimiento excesivamente exterior, podemos conocer muchas cosas de forma exterior, pero no hay nada de un cultivo interior, nuestra vida estará como vacía. Y necesitaremos ir a comprar más cosas, adquirir más cosas, aumentar nuestro haber, porque sentiremos una vida vacía. Y el dolor lo querremos llenar con el mismo aspecto del tener. Cuando empezamos a querer buscar qué hay en nuestro interior, a lo mejor encontramos un corazón un poco bajo, porque ese concepto a veces del tener lleva a veces asociados a estados un poco de apatía, de depresión, de vacío interior realmente. Cuando empezamos a ver dónde está nuestro corazón, aunque sea un poco bajo, aunque sea un poco distante, quizá un poco frágil, por eso he hablado de la fortaleza, o quizás un poco duro de más, de tanto golpe, también por eso he hablado de la bondad. Da igual, vamos a empezar desde dónde está nuestro corazón. Vamos a empezar a ubicarlo, a sentirlo, a conectar con él. Y poco a poco lo vamos a ir trayendo. A veces puede ser que vaya, que venga, que se bambolee, que suba, que baje, da igual. Lo importante es que sepamos la dirección y la ubicación donde tiene que estar el corazón. Va a haber una expresión desde el centro hacia afuera que va a ser auténtica, porque esa expresión desde el centro hacia afuera va a irradiar la esencia de nosotros, aunque sea una esencia aún
un poco bajita o un poco aún incipiente, da igual, esa esencia está ahí. Todos los seres humanos tenemos esa misma cualidad, esa esencia de lo que es la vida. En la medida que yo conecto conmigo, me voy conociendo más, voy sabiendo qué puntos son los puntos oscuros, los puntos difíciles, los puntos que me han alterado, que me han modificado, para bien o para mal, la gran mayoría de las veces es para mal. Voy a poner luz ahí dentro, voy a poner claridad, voy a querer modificar por qué ocurre eso. Primero voy a querer entender y poco a poco, en la medida que yo entiendo, esa parte puede irradiar, como decíamos, esa expresión de vida, que decíamos antes que la vida viene de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera. Y en la medida que entonces sale hacia afuera, lo que vuelve, con el paso del tiempo, aunque esto sería al final, sería un concepto de integración de todo lo que hay en la vida, a mi propia vida, que es una parte de esa misma vida. Donde ahí reuniríamos a todos los seres humanos. Cualquier cosa que dejemos fuera de nuestro corazón, o cualquier cosa que hayamos levantado un muro dentro de nuestro corazón, es una mancha, es un dolor, es una espina, aunque la culpa sea del otro, da igual. Volvemos a lo mismo. Nosotros en el centro, en la medida que nosotros nos conozcamos, en la medida que nosotros tengamos esa capacidad de conectar con nuestra propia conciencia y de poner luz en nuestro interior, es en la misma medida exactamente proporcional que vamos a poder hacer algo con el resto que está a nuestro alrededor. Con el resto que está a nuestro alrededor. A ver si ahora lo consigo. Bueno, vamos a imaginar que nosotros estamos aquí, pero como no estamos solos, también hay otros yoes a nuestro alrededor. Vamos a imaginar que son círculos concéntricos, ¿ok? También hay otros yoes a nuestro alrededor. Ahí viene el proceso de la prueba iniciática, que es la convivencia. Pero cuando llegamos a entender que yo podré convivir mejor con los demás en la medida que yo haya aprendido a convivir conmigo, a conocerme a mí, a entender y a comprender y a tenerme paciencia, llegamos a ese punto donde con los demás, con ese otro círculo que se abre a mi alrededor, porque no vivimos solos, somos seres sociales. El hombre, de forma innata, es un ser social, necesita de vivir en sociedad. Y además, al vivir en sociedad, podemos enriquecernos mucho más con el punto de vista ajeno. Claro, el punto de vista ajeno tiene un hándicap. Porque cada uno dice que este es mi punto de vista, hasta aquí, y he dicho. Sin embargo, ese punto de vista de cada uno, si se vuelve demasiado rígido, no vamos a poder entender que hay otros puntos de vista más allá de lo que es nuestra esfera personal, nuestra esfera individual. Y quizás ese otro punto de vista, si abrimos y con ese punto de comprensión, vamos a poder entender que hay más cosas, que hay otros puntos de vista. Y que, en honor a la verdad, cuando nosotros mantenemos un punto de vista y decimos, esto es el mío y de aquí no voy a mover, no me voy a cambiar, no es real, porque a lo largo de la vida hemos ido cambiando y modificando, ampliando, quitando, poniendo diferentes puntos de vista. Estamos nosotros en el centro. Fijaros qué bonita estrella, qué bonita esta. Antes os decía que a través de la verdad, que la verdad está muy relacionada con lo que acabo de decir, ¿no? Si solo me quedo con mi verdad, no es el concepto que diría Platón de una verdad más elevada, como cuando incluso a veces llegan a decir la verdad os hará libres. Pues esa verdad más elevada pasa porque el punto de vista ajeno también se le dé cabida. No siempre para admitir todo, sino simplemente para darle cabida y ponernos y posicionarnos en el lugar donde están ellos. Y quizá encontremos puntos en común. Y ahí es cuando viene la magia de la relación, de la convivencia, de la comunicación, de cómo compartimos con otros seres humanos ese aspecto vital que es
la esencia de la vida y el sentido de la vida. Pues estamos nosotros aquí, si hemos sabido armonizarnos, aunque sea un poquito, la vida es un proceso de aprendizaje, aunque sea un poquito, nuestra comunicación con nuestro alrededor, con la sociedad, con los otros, que a su vez los otros son, podríamos decir, como ese espejo donde aquello que hemos fortalecido y que hemos creído fortalecer en nosotros, con los demás, la vida nos los trae y nos lo pone como un espejo, decir, vamos a ver qué tal de fuerte eres, qué tal de bondadoso eres, de lo que tú ya creías que habías conseguido. Y entonces nos pone en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, pero casi habría que agradecer estas situaciones difíciles y complicadas porque son aquellos resortes que nos ayudan a modificar internamente, son aquellas piedras de toque que nos conmueven. Y si somos un poco humildes y sabemos concienciar otras cosas, quizás nos ayude a que nos demos cuenta de que estábamos en un punto muerto, en un punto no adecuado. Y llegaríamos a aquel concepto tan precioso y maravilloso que dicen los estoicos, en su doctrina que dicen los estoicos, la vida son de dos tipos, o sea, las cosas son de dos tipos. Dos es fácil, dos tipos, ya están. Lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Y dice, ocúpate de aquello que dependa de ti. Y a veces nos empeñamos en ocuparnos de aquello que no depende de nosotros y dejamos de lado aquello que depende de nosotros. Qué importante es saber discernir, saber diferenciar qué cosas son de las cosas que no son. Pues se estaba hablando antes de aquello que irradia desde el corazón hacia afuera. Esa expresión, esa creatividad, irradiaría esa sabiduría profunda, esa sabiduría trascendente, pero cuando va de fuera hacia el centro, y entonces es cuando vendría de aquí hacia el centro, ¿qué ocurriría? Sería ese efecto donde lo que hablábamos es el reencuentro de todos los seres humanos hacia un centro corazón que nos abarca a todos, no solo mi centro corazón, sino el corazón como humanidad. Este mismo esquema sería como para una persona sola o para el concepto de humanidad. Y así podríamos, con el número 3, con el sagrado 3, con el primer número que nos deja tener una figura geométrica, que sería el 3, como en todas las grandes sabidurías y religiones hablan de tres aspectos primeros, fundamentales, como la que quizá vamos y conocemos más nosotros es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si nos vamos a Egipto, sería en una de ellas, dentro de la Eneada, Osiris, Isis y Horus. Pero si nos vamos a la India, podríamos hablar de Brahma, Vishnu y Shiva, y así sucesivamente. O sea que las cosas parten todas de una misma esencia original, fundamental, donde la vida surge de un punto en común y se expresa hacia las diferentes posiciones y lugares del espacio. Orientarse es cuando uno está un poco perdido, ¿verdad? Y quiere orientarse. Orientarse viene de oriente. Es posicionarse hacia por donde sale el sol. Eso es ir a buscar la luz. De la oscuridad hacia la luz. La filosofía, dentro de esos propósitos, también nos trae respuestas y un modelo de vivir, un modelo de cómo vivir. Porque es muy importante tener una forma, un modo, un método, una manera. De ahí que nos traen muchas prácticas. Yo os he estado diciendo, por ejemplo, alguna con referencia a nuestra relación con los demás, con nosotros. No podemos quedarnos solo en el plano intelectual. Y hablando del plano intelectual, podríamos decir que habría tres aspectos también. Las he tenido que ingeniar, a ver cómo hacía todo esto. Vamos a imaginar, serían como rectángulos, pero bueno, ahora no tengo una pizarra. Vamos a imaginar que es el proceso del conocimiento. Vamos a imaginar que entonces en el proceso, en la parte más inferior, el conocimiento es solamente la parte intelectual. Si subimos un peldaño más, tendríamos la razón. Que la razón siempre tiene incluida la lógica. Esa verdadera razón, porque hay veces que razonamos, que sería unir diferentes pensamientos, pero no lo hacemos con lógica. Si no razonamos una idea negativa con otra idea negativa y empiezan a hacer toda una prole de ideitas negativas. Cuidado.
Y luego, por otro lado, estaría la inteligencia. La inteligencia que tendría la misma raíz que Bud, que Vid, que sería aquello que ilumina. Inteligencia que vendría de intelligere, de ese concepto, de esa raíz latina intelligere, que sería recolectar de entre. Recolectar de entre, como antes estábamos hablando, de lo más duradero, de lo menos duradero, de lo más válido con lo menos válido, de lo más trascendente, de lo menos trascendente, de lo que me es más útil a una utilidad esencial, a de lo que es solo una utilidad utilitaria, que va a llenar un vacío y que luego me voy a quedar peor. Hemos dicho el sentido de la vida, de la oscuridad a la luz, las respuestas como modelo de vida, pero esas respuestas tienen que tener también, como os decía, esa capacidad de saber discernir, que no sean solo intelectuales, que no sea solo un razonamiento a veces estéril, sino que podamos atisbar, que podamos acercarnos, aunque sea apenas, a la inteligencia. A saber estar, a saber actuar, a saber conocernos. A la inteligencia estaría asociada al saber. El saber es cuando ya no manejamos. A nivel intelectual es que he leído, he pensado, pero no lo he puesto en práctica. ¿Os imagináis a un panadero que haya leído X libros de panadería y nunca haya tocado la harina? Algo así a veces sería. Y la tercera sería el concepto de cómo nos ayuda la filosofía desde ese punto de vista útil, por la esencia, a generar puentes. Hemos dicho antes que tendríamos todo esto. Pues todo esto son puentes. Tenemos que saber salir, tenemos que saber entrar y salir generando puentes desde nuestro interior hacia afuera, de fuera hacia adentro. Hacia afuera llevando una parte de nuestro corazón y hacia adentro trayendo una capacidad de integración con los demás en mi vida. Estos puentes generan eslabones, generan vínculos. Los vínculos más fuertes son los que se generan y los que se aunan por arriba, por la parte esencial que todos tenemos. No solo por la parte inferior de la personalidad, que a mí me ha parecido que esto es rojo, no, es un poco menos rojo. Y a veces entramos en discusiones estériles por pequeñeces. Ese concepto de filosofía como sabiduría es un estado elevado del alma. La música les llega a todos por igual. Cada uno se ha comido solo su desayuno y no le ha llegado al de al lado. Fijaros cómo los bienes intangibles tienen una esencia que abarca a todos, mientras los bienes tangibles son bastante menos duraderos, necesarios, cada uno en su sitio, en su lugar. Pero no ubiquemos el sitio que no le corresponde al otro. Muchísimas gracias, Luz, por esta preciosa charla que nos ha llegado, porque es muy profunda, pero nos ha llegado muchísimo. De alguna manera, queremos desde la Universidad agradecerte que hayas estado aquí y damos nuestro agradecimiento para que lo guardes como recuerdo y te invitamos a que en cualquier momento contactes con nosotros y volvamos a tener un encuentro como este. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa antes de despedirnos. Que sea fácil. Y si no, pues muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. Espero que pueda ser un poco útil